Juan Andrés Buedo García es consultor político, investigador social, community manager, information retrieval y geógrafo. Ha sido funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, profesor de la UCLM, profesor tutor de la UNED y profesor invitado de varias universidades españolas hasta jubilarse en el año 2015. En 2021 publica, en colaboración con Europa Ediciones, su nuevo libro titulado El trance del coronavirus. Hoy tenemos el placer de hablar con él personalmente y ponerle unas preguntitas sobre su nueva publicación. Hola Juan Andrés y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros y encantado de estar aquí. Cuéntanos un poco de tu libro, de qué se trata y de qué va. Bueno, el libro nace ante un vacío que en abril de 2020, en plena subida, en plena cuesta de la pandemia del coronavirus, pues necesitaba rellenar ese vacío porque había un descontrol absoluto en las medidas sociales, la crisis económica en ciernes que nadie podía parar y la necesidad de curar todas estas grandes eventualidades. Así es como nace y así es como se concibe, sobre todo desde tal como la ingeniería social marca para este tipo de situaciones. Sobre todo, el libro lo que pretende es algo que un profesor de la Universidad del País Vasco, Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Social y Política de esta universidad y persona puntera en el pensamiento político español, estaba dando, ¿no?, sobre los cambios sociales que vienen a ser rotos como consecuencia del surgimiento de esta inesperada pandemia. Y a raíz de eso se estructura ya toda la obra para llegar desde el comienzo, la descripción inicial y la primera llegada, el primer caso de coronavirus, hasta el punto final, que es delinear las posibilidades, lo que llamamos en sociología la proyectiva de futuro, de cómo, cuándo, de qué manera va a terminar y qué tipo de puntos y aspectos se deben solidificar, modificar, etcétera, etcétera. Ese es el trasunto genérico de la obra. Tu libro, entonces, se atreve a tratar una temática que es actualísima. El coronavirus llegó como una ola, ¿no?, que todavía parece imparable hoy en día. Entonces, no es fácil atreverse a escribir sobre una temática tan delicada. ¿Cuáles fueron los miedos en escribir este libro, si han habido unos, o los retos durante la redacción? No, más que miedos eran sobre todo actitudes y esperanzas, porque había un vacío absoluto. Prácticamente desde hacía 75 años no se conocía nada igual en el mundo, una crisis de esta naturaleza que había roto todas las estructuras y parecía como si esto nadie supiera cómo hacerlo. Los gobiernos llegaban tarde, hablo a nivel mundial, los gobiernos llegaban tarde, con malos planteamientos, regidos por las inercias de poder fundamentalmente, y no daban con el tronco específico que requería la situación. Plantear esto lo vio muy bien desde Francia uno de los mejores sociólogos mundiales, Alain Touraine, que, vamos, su influencia es absoluta en el mundo del pensamiento social, desde la edad como su producción científica. Y es que
no lo veían los líderes mundiales. No debía plantearse la pandemia como una guerra, a lo mejor como un combate contra ese bicho, contra ese mal, puede ser, pero jamás debía ser una guerra, porque ninguno de los elementos, para empezar, armas, disparos, no era una guerra. Y sin embargo, Donald Trump, Boris Johnson, etcétera, lo planteaban de ese modo. Y desde ahí la necesidad de modificar la orientación que estaba llevando toda esta problemática. En unas palabras, entonces, ¿cuál es el mensaje de esperanza que quiere transmitir con tu libro? Pues sobre todo el mensaje es que en una situación de emergencia como esta, es fundamental la solidaridad, la acción común, sobre todo trabajar en favor de los más necesitados, transformar, porque así lo requiere, los ritmos de convivencia, porque el globalismo está distorsionando un poco la realidad global. Y sin embargo, quienes más lo necesitan, quienes más pueden ayudarse son las familias, los barrios, etcétera, ¿no? Entonces, desde esta posición, volviendo al profesor Innerarity, era trascendentalísimo el recoger sobre todo el cambio que se requiere en las relaciones sociales, en las relaciones laborales, en las culturales, en las económicas y sí, en general, en todas las relaciones sociales. Hay que transformar la sociedad, hay que transformar la sociedad de lo que llamamos el dataísmo, la mala interpretación y utilización de los datos. Muchísimas gracias, Juan Andrés, por ofrecernos esta obra y obviamente nosotros te deseamos muchísimo éxito con la publicación. Muchísimas gracias y encantado de estar con ustedes. El trance del coronavirus de Juan Andrés Huedo está ahora disponible en librerías y en plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.